Muy bien, buenos días. Primero darle las gracias a ustedes por estar aquí presente hoy sábado por la mañana, es un poquito duro. A la asociación por tener la gentileza de invitarme. Y quiero comunicarles que pues no sabía que la asistencia fuese tan nutrida, sobre todo de tanto personal en formación, entonces eso hizo que hiciera un giro a la presentación, entonces vaya a trabajar sobre unos conceptos básicos porque veo que hay mucho profesional en formación, entonces la idea es que quede claro el manejo de la infección urinaria en el embarazo. La infección urinaria, pues, en el embarazo es relevante por esas dos condiciones. Lo primero, porque es la patología de mayor morbilidad en la gestación, apenas superada por la anemia y por las infecciones vaginales, principalmente por la vaginitis. Y lo segundo, porque es la infección bacteriana más común en la embarazada y la que más complicaciones suele generar. ¿Cómo se define? Pues es la presencia de gérmenes, patógenos en el tracto urinario en ausencia de contaminación externa, acompañado o no de sintomatología. Y curiosamente, pues las bacterias ocupan el 80-90% de las principales causas, o gérmenes o microbios que están presentes. Los factores predisponentes son de diferentes condiciones, principalmente en la gestante que sufre unos cambios fisiológicos y anatómicos secundarios a la fisiología del embarazo. Entonces vamos a encontrar que hay dilatación del sistema colector, de los cálices, de la pelvis, del ureter y presentan un hidroureter fisiológico predominantemente del lado derecho. Además, la presencia de disminución del tono vesical y de la uretra corta, el riñón que aumenta de tamaño, todo eso por los cambios que va generando el embarazo, principalmente por la acción de la progesterona que hace que el músculo liso se relaje, el incremento de la tasa de filtración glomerular, así como el flujo plasmático que se incrementa más o menos un 50 hasta un 80% dependiendo del tipo de paciente, la excreción de glucosa que se incrementa favoreciendo el crecimiento bacteriano o de cualquier germen allí presente, la modificación del metabolismo ácido básico que hace que la orina se vuelva más básica y naturalmente pues el aumento de la excreción proteica que altera la osmolaridad de la misma. Pero esos son los factores relacionados con el embarazo como tal, con la gestación. ¿Cuáles son los factores predisponentes que se individualizan a cada paciente? Entonces, las relaciones sexuales frecuentes. Ahora que estoy haciendo la promoción de mi libro Sexo Ilimitado, el vuelo hacia una sexualidad más placentera, me da pena decir esto, pero la realidad es que la sexualidad es uno de los factores de riesgo que más incrementa la presencia de infecciones urinarias. De hecho, en una mujer joven, adolescente, tener relaciones diarias aumenta la probabilidad de infecciones urinarias 9 veces en relación a las mujeres que tienen menos relaciones sexuales. Recordando que la idea es que la mujer tenga mínimo 3 relaciones sexuales por semana y si las tiene diarias, entonces el riesgo se incrementa. Lo otro, pues es la pobre higiene del área genital, el uso de protectores, tampones, la depilación íntima. Yo soy un defensor del vello púbico porque donde hay pelo hay alegría. Y esta es una de las razones, es que la depilación íntima se caracteriza porque deja fisuras en el área genital y eso incrementa la proliferación de las bacterias. De ahí que el estafilococcus saprofítico sea la primera causa en este momento de gérmenes gram positivos que estén relacionados con infecciones de vías urinarias recurrentes, en más de un 80%. Lo otro es el antecedente de la madre de una infección de tracto urinario. La nueva pareja sexual en el último año, porque eso aumenta, acuérdense que cuando uno está en el proceso de enamoramiento, el aumento de la sexualidad es frecuente. De hecho, es la condición sine qua non, pero eso solamente dura 3 meses. El amor eterno no pasa de 3 meses. Y los antecedentes de episodios previos de infecciones urinarias antes de los 15 años. Los otros factores que pueden estar relacionados como los agentes obstructivos, la presencia de cálculos, cuerpos extraños. El medio socioeconómico bajo, ser pobre definitivamente es un factor de riesgo para muchas cosas. Antecedentes previos de infecciones urinarias, la diabetes mellitus, la edad gestacional avanzada, las anomalías anatómicas, divertículos, alteraciones uretales, vesicales, etcétera. Y definitivamente el rasgo de planocítico es un factor de riesgo. Ahí otra vez la raza negra tiene una desventaja. Y la etiopatiogenia, pues definitivamente ya lo sabemos, son las enterobacterias la primera causa de infecciones urinarias relacionada con más del 95% y caracterizándose la E. coli entre un 70 y un 80% que podría ser más dependiendo de la serie revisada,
seguida la Klebsiella con un 18% y el Proteus mirabilis más o menos el 12%. Pero existen otros gérmenes gram negativos que también pueden estar relacionados con procesos infecciosos de la vía urinaria. Y entonces encontramos la Pseudomonas aeruginosa y Citrobacter, entre otras. Existen los gram positivos, estafilococo más o menos un 10 o un 20%, con cuadros de recurrencia, por lo que ya les mencionaba de la depilación, el estreptococos, y otros como hidroplasma urolítico, lactobacilos, la clamidia, la gardnerella y la cándida. Las vías de infección son las tradicionales, vía ascendente, descendente, la linfática, la hemática, la contigüidad y la submucosa de la uretra. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues la mayoría de las infecciones urinarias ya llegan con el diagnóstico establecido por la sintomatología clínica de la paciente, exceptuando la bacteriuria sintomática. El diagnóstico inicialmente se debe hacer con un cultivo de orina como gol estándar para clasificar y establecer el tipo de antibiograma y germen que vamos a hacer. Pero el análisis de la orina definitivamente es el diagnóstico. La paciente con sintomatología clínica y un simple parcial de orina no amerita que usted le haga un urocultivo, excepto en aquellos casos en que haya dudas en la terapéutica o la paciente traiga unos procesos de recurrencia. El parcial de orina tiene una serie de condiciones físicas o características físicas y químicas que facilitan la interpretación. Entonces tiene un color, tiene un olor, tiene un aspecto, una densidad, que por sí solos nos están dando unas claves que pueden ayudar en el diagnóstico de la infección urinaria. Y las propiedades químicas, pues el pH, la hemoglobina presente, las proteínas, la glucosa, los pigmentos biliares, cetonas y los nitritos. Además de la presencia de leucocitos, eritrocitos, bacterias, células epiteliales, los piocitos y todas estas otras condiciones cilíndricas que hablan de lesiones parenquimatosas. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues dependiendo de lo que encontremos. El sedimento urinario nos ayuda, por ejemplo, los leucocitos deben estar por debajo de 10. Es sospechoso cuando está entre 10 y 50 y anormal cuando es mayor de 50. El exceso de células epiteliales habla de una mala recolección o toma de la muestra. Pero así por sí solo el uroanálisis no le dice a uno muchas cosas, no le ayuda demasiado, pero tiene unas ventajas. Es una prueba de rutina, usted la puede hacer en cualquier lugar de nuestro primer nivel de atención. En la embarazada se recomienda una vez por lo menos en cada trimestre, tenga o no tenga procesos infecciosos urinarios, porque existe la bacteriuria sintomática y esa es la que de pronto tenemos que entrar a manejar porque tiene riesgo con respecto a la pielonefritis. Es una prueba de escrutinio que identifica la bacteriuria sintomática, diagnostica a las pacientes que presentan sintomatología y permite, antes de tener el cultivo del antibiograma, iniciar una terapéutica antibiótica para poder evitar las lesiones parenquimatosas o posteriormente más severas. Entonces, en este cuadrito vamos a resumir realmente cómo es que vamos a interpretar el parcial de orina. Entonces, usted tiene leucocitos, si son mayores de 5, la sensibilidad es de más o menos el 72%, pero la especificidad puede variar entre el 48% y el 82%. Pero si son más de 10, entonces pasamos al 58% de sensibilidad y mejoramos modestamente la especificidad en un 65%. Es decir, con eso solo no podemos hacer diagnóstico de infección de vías urinarias. Pero si tenemos esterasas leucocitarias positivas, la sensibilidad ya mejora un tanto al 75% y la especificidad hasta un 80%. Los nitritos positivos nos ayudan con un 35%, pero apenas la sensibilidad se queda allí y la especificidad podría ser un 92%. Sin embargo, con eso tampoco podemos hacer solo diagnóstico de infecciones urinarias, sobre todo en las pacientes asintomáticas. Si tenemos esterasas leucocitarias y además tenemos nitritos positivos, ya mejora un tanto la sensibilidad y la especificidad. Pero aún con eso tampoco podemos quedarnos quietos y decir que esa paciente tiene una infección de vías urinarias. La hematuria nos ayuda entre un 40% para la sensibilidad y un 85% para la especificidad. También nos quedan dudas. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos la bacteriuria y ya vemos que el 40% y la especificidad del 85%. Pero cuando empezamos a conjugar todos estos elementos, miren lo que encontramos. pH mayor de 6, densidad alterada por debajo de 1020 y la leucocituria presente, miren cómo mejora la especificidad y la sensibilidad y la especificidad. Pero si ese lo combinamos con esterasas leucocitarias y nitritos, mire toda
la ventaja que nos da el parcial de orina, 98% de sensibilidad y 95% de especificidad, que ante un cuadro clínico, una paciente sintomática es suficiente para usted que considere que tiene una infección de vías urinarias e inmediatamente instalar una terapia antimicrobiana sin necesidad de recurrir a un urocultivo. El urocultivo definitivamente es el gold estándar para el proceso infeccioso de vías urinarias. Entonces, cualquier crecimiento de bacilos gram negativos en una punción suprapúbica es un diagnóstico positivo. En un paciente con catéter mayor de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro es sinónimo de procesos infecciosos positivos. Pero si está entre 10.000 y 50.000 hay una probable infección. Según el patógeno y según el cuadro clínico, uno decide si establece o no una terapia antimicrobiana. Pero si está menor de 10.000, la probabilidad de que haya una infección es muy baja. Se dice que es menos del 10%. A esa paciente no se le inicia terapia antimicrobiana, probablemente haya que hacerle un nuevo urocultivo, a menos que tenga una sintomatología clínica, recordando que la sintomatología está por encima de los laboratorios. Y el tradicional que se toma de la mitad de la emicción, si es mayor de 100.000, probablemente tenga una infección urinaria. Si está entre 10.000 y 100.000, es dudoso el diagnóstico, y si está menor de 100.000, definitivamente es poco probable. Entonces, la conclusión es que el urocultivo solamente es positivo si tiene mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Hay unas discrepancias, ¿cuándo sí, cuándo no? Pues si tenemos cultivos positivos y hay 2 gérmenes presentes, probablemente esa paciente lo que tiene es una contaminación. Si tiene una bacteriuria y no hay leucocituria, inclínese a pensar que esa paciente tiene una contaminación, y si además de eso es asintomática, no tiene ninguna bacteriuria. Leucocituria sin gérmenes, probablemente haya una contaminación de flujos vaginales, y si la paciente usted le va a hacer un gram sin centrifugar, la verdad es que es muy poco lo que le va a aportar. Entonces repasemos que el cultivo de orina es positivo solamente por encima de 10.000 unidades formadoras de colonia. Infección franca o bacteriuria significativa. De 10.000 a 100.000 probable infección, de 1.000 a 10.000 contaminación y menos de 1.000 negativo. Ojo con esto, cualquier recuento bacteriano obtenido por punción suprapúbica siempre será un proceso infeccioso. Esto aplica para la colección de la mitad del chorro. Definitivamente, cultivo es igual a gold estándar. ¿De qué depende? De la recolección. De la punción suprapúbica, 100% de probabilidad. Pero miren los otros márgenes. En una cateterización transuretral apenas es 95% específico. Y con esas muestras que tomamos y las dejamos a las pacientes que vayan solas al baño, que no le explicamos cómo tomar la muestra de orina, mire, apenas 80%, pero si toman 2 muestras puede mejorar la sensibilidad y especificidad hasta en un 95%. Es decir, que el urocultivo también puede salir variable dependiendo de la manera en que se tome la muestra. Recurrimos a estudios imagenológicos cuando la paciente tiene ciertas condiciones, infecciones urinarias recurrentes, tiene antecedentes de urolitiasis, procedimientos quirúrgicos, embarazos previos con infecciones, antecedentes de infección urinaria, es decir, pacientes con factores de riesgo que tienen infecciones urinarias activas o que no mejoran. Entonces a esa paciente hay que hacerle ecografía, hay que ayudarse de otras ayudas diagnósticas, probablemente gamografía, TAC, resonancia, etcétera, urotac. Recordando que en el embarazo algunos de estos se contraindican, pero si hay la condición que amerita este tipo de estudios, no se le puede negar. Porque lo que estamos buscando es descubrir que no tengan anomalías urológicas subyacentes que sean la causa del proceso infeccioso. Las infecciones urinarias, pues también como muchas cosas se clasifican, nosotros todo lo clasificamos, se dice que para facilitar las terapias, esas son todas las clasificaciones que hay, pueden haber más. Me parecieron más atractivas estas, un poquito menos catastróficas, pero a nosotros las que nos interesan en el embarazo son la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda. Es la manera como clasificamos las infecciones urinarias en el embarazo. Y miren las prevalencias. Bacteriuria asintomática, 2 a 10% de prevalencia. Cistitis aguda, de 1 a 3%. Pielonefritis aguda, de 0.5 a 1.5%. Pero las bacteriuras asintomáticas son las que están relacionadas con pielonefritis aguda. De hecho, el 20-40% de las pacientes que no se tratan con bacteriuria asintomática son probabilidad de riesgo
de hacer una pielonefritis aguda. De hecho, el 80% de las pielonefritis agudas son secundarios a unas bacteriurias asintomáticas no tratadas. Y aprovecho para informarles que las bacteriurias asintomáticas en las pacientes no gestantes o en pacientes de riesgo no se tratan. Ni siquiera si van a ser llevadas a procedimientos quirúrgicos. Eventualmente los ortopedistas exigen que las bacteriurias asintomáticas se traten, pero no hay necesidad de tratar este tipo de pacientes, exceptuando en las pacientes de riesgo, y el grupo de riesgo es que todas las embarazadas con infección urinaria se manejan como infecciones urinarias complicadas. Por eso las bacteriurias asintomáticas en el embarazo hay que tratarlas. Entonces encontramos lo que les mencionaba, que las pielonefritis están relacionadas con las bacteriurias asintomáticas y las cistitis agudas. ¿Cuál es la característica de la bacteriuria asintomática? Pues las características son estas. Es un recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de orina de pacientes sin signos o síntomas, que usted le pide un parcial de orina y le encuentra bacteriuria. Y esta es significativa de acuerdo a lo que encontramos o lo que ya les mencionara anteriormente en lo del uroanálisis. Les había dicho que la bacteriuria asintomática tiene una prevalencia del 2 al 10%, pero en nuestro medio es del 23.5%. Es un estudio que estoy adelantando en las dos instituciones donde laboro y hasta ahora estoy haciendo los análisis estadísticos y en nuestro medio la bacteriuria asintomática está por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en la literatura. Las precede, ya le había dicho, 40% más o menos de las pacientes que tienen bacteriuria hacen pielonefritis y siguen siendo los mismos gérmenes enterobacterias las que están relacionadas con el proceso infeccioso. El diagnóstico pues se hace con un parcial de orina o un urocultivo significativo, 100.000 unidades de colonia, por encima de 100.000. Y el urocultivo pues definitivamente es el gol estándar. Recuerde que el parcial de orina se hace todos los trimestres, iniciando en el primer trimestre, semana 12-16, se le hace un parcial de orina. El parcial de orina se suele hacer después cada trimestre. Y el urocultivo pues se debe hacer cada mes en pacientes que son sintomáticas o que tienen ya antecedentes de bacteriurias sintomáticas, sobre todo si son refractarias. Los cuadros recurrentes en el embarazo secundarios a bacteriuria sintomática es más o menos del 70 al 90%, y el 30% de las bacteriurias sintomáticas se bien tratadas con urocultivo pueden hacer cuadros de recurrencia. Entonces, si aún así tratándolas hacen recurrencia, ¿se imagina usted qué pasará cuando no las tratamos? Hablando de pacientes gestantes. Pues la prueba específica para la bacteriuria y definitivamente los nitritos tienen significancia, pero desde el punto de vista parcial de orina. La cistitis ya es la paciente que tiene cuadro sintomático, ya hace sintomatología, entonces la infección urinaria pues se acompaña de síntomas urinarios como polaquiuria, urgencia miccional, bacteriuria, la disuria y el tenemo vesical típico de los cuadros inflamatorios locales. Pero probablemente la paciente no tenga una afectación generalizada o son muy pobres, a diferencia de la pielonefritis, que es un cuadro netamente séptico. Esta es la prevalencia, 1,4% de los embarazos. Todavía no he llegado a hacer la parte de estadística de cuánto está en nuestro medio. Mayor prevalencia en el segundo trimestre porque los cambios que va generando la presión del abdomen, del útero, en la dextrorotación, la misma vena ovárica, hace que haya mayor presión sobre el ureter y eso incrementa la probabilidad. Esta no aumenta tanto el riesgo de pielonefritis, se dice que es inferior al 5%, pero hay que tenerla a considerar. Y el espectro etiológico es el mismo de las bacteriurias asintomáticas, siguen siendo las enterobacterias el germen de mayor prevalencia. Y el diagnóstico se confirma mediante urocultivo. Recuerde que paciente con urocultivo positivo sintomática es igual a cistitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. A esta paciente se le hace urocultivo, se empieza la terapéutica y una vez tenemos el resultado del antibiograma, pues ya hacemos las modificaciones respectivas si es el caso. Muchas veces le pegamos con lo que iniciemos de acuerdo al esquema terapéutico que les voy a mostrar al final. Y la pielonefritis aguda es una infección del tracto urinario alto. La paciente tiene una clínica subjetiva para parenquimatosa renal con sintomatología general, una paciente que tiene escalofrío, tiene fiebre, tiene dolor lumbar, tiene náuseas, vómitos, es una paciente séptica. Esta paciente requiere manejo institucional, por lo menos las primeras 72 horas. Y si es una paciente que tiene antecedentes de infecciones urinarias previas de cuadros recurrentes, es obligatorio que esta paciente
se quede institucionalizada. Probablemente que le reserven cama en la unidad de cuidado intensivo. Recuerden que la infección urinaria en nuestro medio, en la gestante, es una de las infecciones que más complica el embarazo y vamos a ver cuáles son las principales razones. La etiopatogenia sigue siendo la misma, los enterobacterias, enterobacterias, que son los uropatógenos más frecuentes en nuestro medio y en toda la comunidad gestante en el proceso infeccioso de vías urinarias. La Klebsiella pues sigue siendo también del grupo, el Proteus, y gran positivos como el enterococo, que tiene una importancia relevante para el momento del parto. Es obligatorio que le diga a su paciente que se aprenda esta palabra y que se la mencione siempre que vaya a consulta, sobre todo al momento del trabajo de parto, para hacer la profilaxis correspondiente, a fin de evitar complicaciones con el neonato. Entonces ahí tenemos la condición de que las infecciones urinarias en el embarazo pues definitivamente tiene muchas razones, tiene muchas explicaciones, muchas clasificaciones, pero no hay que frenarles. Y aquí aprovecho para decir lo mismo siempre. La paciente que hace cuadros recurrentes hay que suspenderle la actividad sexual. Tristemente, siendo que el embarazo se beneficia mucho de la actividad sexual, de hecho, en mi opinión, es el mejor ejercicio psicoprofiláctico que existe, por aquello de que libera prostaglandinas, mejora las endorfinas, la paciente está feliz y está demostrando que las artes amatorias no le han suspendido su sexualidad. ¿Cómo hacemos entonces el tamizaje de los procesos infecciosos de la vía urinaria en el embarazo? Entonces tenemos la gestante, en el primer trimestre le hacemos un parcial de orina con su respectivo urocultivo en pacientes. Si sale negativo, simplemente evaluamos si la paciente tiene riesgo o si los controles prenatales van a ser regulares o se van a perder. Si la paciente no es una candidata a hacer un seguimiento adecuado de sus controles prenatales o si no tiene factores de riesgo, aquí si los controles son adecuados y si los factores de riesgo no son muchos, entonces le repetimos el urocultivo en el tercer trimestre del embarazo. Pero si la paciente sale positiva, inmediatamente le empezamos antibiótico-terapia según el antibiograma. Y le hacemos el urocultivo 1 a 2 semanas post tratamiento. Mi recomendación es que sea 2 semanas posterior al tratamiento. Si el urocultivo sale negativo, entonces le repetimos un urocultivo en el tercer trimestre y cada mes le estamos haciendo un parcial de orina. Si el urocultivo sale positivo, entonces consideramos que es un cuadro persistente, hay una recurrencia del proceso infeccioso y hay que continuar la antibiótico terapia de acuerdo al urocultivo y hay que pensar en dejarle profilaxis a esa paciente hasta 4 semanas posteriores al parto. Ahora sí, vamos a ver entonces cómo se tratan estos procesos infecciosos. Les recuerdo que más o menos del 25 al 40% de las pacientes en embarazo consumen algún tipo de antibiótico, lo cual no es una cifra despreciable, ya sea por infecciones urinarias, por vaginitis, por gripe, porque ahora hasta la gripa les dan antibióticos, pensando que los antibióticos son algún tipo nuevo de desodorante o de fragancia. Y es importante que tengamos en cuenta estos riesgos relacionados con los medicamentos que se suministran a las gestantes. Por eso la antibiótico terapia uno tiene que manejarla con cautela, porque tendrían algún tipo de evento adverso, ya sea en el feto o en la misma madre o en la condición del embarazo. Pero son estos cambios lo que hace que usted al momento de establecer una antibiótico-terapia en la gestante tenga que pensar cómo la va a realizar. La paciente embarazada, la antibiótico-terapia no se maneja de la misma manera en que se maneja la paciente no embarazada. Entonces, este aumento de flujo sanguíneo hace que haya un mayor volumen de distribución del antibiótico, eso es bueno. La disminución en la concentración plasmática de proteínas aumenta el aclaramiento del antibiótico si es por vías de excreción renal, lo cual no es tan bueno cuando el medicamento que estamos suministrando tiene unión a las proteínas. El aumento sanguíneo del flujo plasmático renal, pues también aquí aumenta el aclaramiento, pero también puede hacer que disminuya la concentración sérica del fármaco y eso también tenemos que entrarlo a considerar al momento de la terapia antimicrobiana. Y estos niveles de progesterona que se incrementan, ¿qué hacen? Alteran el metabolismo hepático, eso también altera la parte del metabolismo del fármaco. Disminuye la concentración de la motilidad gastrointestinal, entonces ya pensamos que los medicamentos que se suministran vía oral hay que hacerle algún tipo de pauta porque probablemente su absorción no sea tan buena. Doctor Franklin, 5 minutos. Muy bien, mi doctora, ya terminamos. Y la disminución del vaciamiento gástrico, pues también hace que la absorción sea un tanto errática. Entonces, estos procesos fisiológicos del embarazo hacen que la terapia antimicrobiana tenga que tener unas condiciones específicas.
¿Y qué hacemos? Entonces aumentamos la dosis requerida. Todos los medicamentos que solemos usar, algunos más que otros en el embarazo y que tienen unión a las proteínas, que son necesarios tener en cuenta al momento de hacer la prescripción. Entonces vámonos a las categorías. Entonces la categoría B, sabemos que estos estudios en animales no han mostrado ninguna alteración, pero en humanos no se ha establecido estudios o no hay. Sin embargo, no hay riesgo para el feto, por lo tanto se pueden utilizar. Ahí tenemos la mayoría que están en clase B. La clase C, para la nitrofurantoína y las sulfonamidas, que se pueden utilizar en el segundo trimestre del embarazo. El riesgo D para los aminoglicosídicos que han tomado fuerza, sobre todo en un grupo muy especial de gestantes. Y estos son los regímenes terapéuticos que establecen bacterias sintomáticas y cistitis aguda. Tenemos regímenes de dosis única y regímenes acortados. En esto no vamos a profundizar. Estas son las otras maneras de manejar la pielonefritis, las bacterias sintomáticas y la cistitis por trimestre, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Son los mismos fármacos, nitrofurantoínas, amoxicilina, ampicilina y cefalexina. Con todo esto arsenal, usted puede empezar a manejarlos. Ya usted esperará el antibiograma para hacer los cambios respectivos. Y el estreptococo, que es necesario tenerlo en cuenta por aquello de las infecciones neonatales. Pacientes convencionales con ampicilina o cefazolina, y en los pacientes alérgicos a las penicilinas tenemos la clindamicina o la vancomicina. Y el tratamiento de la pielonefritis aguda definitivamente sí requiere unas condiciones especiales. Una paciente con cuadro séptico amerita hospitalización, entonces hay que hacerle manejo intrahospitalario, hacer medidas generales, hidratación, antibiótico-terapia parenteral, monitoreo de excreción urinaria y de signos vitales, urocultivos, hemocultivos, dependiendo de la condición clínica de la misma, los hemogramas, la creatinina sérica y etcétera, todo lo que requiere un paciente en cuadro de sepsis. Y estas son las maneras en que se aborda la pielonefritis en el primero, segundo y tercer trimestre. Tenemos unas primeras opciones y unas segundas opciones. La primera opción está dada por la ampicilina sulbactam, la amoxicilina y ácido clavulínico, la cefuroxima, que no la estamos manejando en nuestro medio, y la ceftriaxona, que ha tomado mucha fuerza para aquellos cuadros severos, pero idealmente ayudado por un urocultivo. Las segundas opciones, pues tenemos ahí el astronam, ceftazidima, cefotaxima y la piperacina taxobactam. Y todos tienen utilidad en el primero, segundo y tercer trimestre. ¿Y qué pasa entonces con los aminoglicósidos que les mencionaba? Definitivamente es clase D, pero tiene indicación si el beneficio supera el riesgo. Y aprovecho aquí para hacerle una columna a la quinolona, no tengo nada que ver con la industria, pero hay casos excepcionales en donde las quinolonas son de un requerimiento en la gestante, sobre todo aquellas condiciones refractarias a las terapias tradicionales o que no han respondido a fármacos como la piperacina taxobactam. Entonces las quinolonas habría que tenerlas ahí en consideración, no es que el médico sea bruto, es que de pronto vea, mira lo que hizo este señor, yo le diría que eso es así cuando él no ha recurrido a las terapias previas convencionales que sí funcionan, pero si eso no funciona uno se agarra como los abogados hasta de la llave para no caerse. Entonces, ¿qué pasa con los aminoglicósidos? Estas serían las indicaciones que yo le daría en el embarazo. Una paciente que tiene un urocultivo positivo 24 horas después de haber instaurado una terapia antimicrobiana. Segundo, cuando la respuesta clínica es insatisfactoria después de 72 horas de una adecuada terapia antimicrobiana. Tercero, cuando la paciente sigue persistiendo con una respuesta inflamatoria sistémica a pesar de la antibioticoterapia. O cuando tiene urocultivo de detección previo que revela resistencia a cefalosporinas o a penicilinas convencionales o de segunda generación. Y tercero, cuando hay enfermedades recurrentes. Quinto, sexto, pacientes que tienen urolitiasis, infecciones urinarias asociadas a trastornos de la vía urinaria. Y la otra sería aquellas pacientes que tienen cirugías recientes de vía urinaria y que se embarazaron aún presentando un cuadro infeccioso urinario. Serían las condiciones en las cuales los aminoglicósidos tenían indicación en la gestante. De lo contrario, pásese a las otras opciones terapéuticas que le he mencionado, es decir, a los medicamentos que son de categoría B. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues tenemos complicaciones maternas y complicaciones fetales o neonatales. Dentro de las complicaciones maternas, pues es excepcional que uno tenga una gestante con infección urinaria y no tenga una anemia. La hipertensión, la preeclampsia está relacionada de alguna u otra manera con la respuesta inflamatoria que genera la infección de vías urinarias. La falla renal que puede generar, la fiebre posparto, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y naturalmente la sepsis que hemos mencionado. Y en el feto o en el neonato pues puede desencadenar trabajo de parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino,
corianionitis clínica o subclínica, meningitis o neumonía neonatal, la sepsis neonatal, ruptura prematura de membranas y muerte fetal o neonatal. Entonces mire que el proceso infeccioso urinario en el embarazo no es despreciable, hay que prestarle atención. Y definitivamente hay que hablar de los cuadros persistentes o recurrentes, se relacionen o no se relacionen con sexo. Entonces, ¿qué hablamos de persistencia? Aquellos procesos infecciosos que se dan en la primera semana después que usted ha terminado una terapia adecuada, que le haya hecho un urocultivo y sigue persistiendo el mismo germen causal. O la recurrencia cuando usted tiene una infección urinaria por un periodo corto después de haber hecho la terapia adecuada y le hace el urocultivo a las 2 semanas y presenta nuevamente un proceso infeccioso positivo. ¿Y cuáles serían las otras condiciones? Cuando usted tiene 3 infecciones urinarias en un año o 2 en 6 meses o 3 urocultivos positivos en el año anterior, pero con una paciente que tiene una función renal normal. Porque aquí hay que pensar en el trofismo que hay de las enterobacterias, principalmente en la E. coli. Posteriormente vamos a hablar sobre eso de las fimbrias, que la tipo 1 y la tipo P, pero no es el momento. Y las infecciones recurrentes entonces las vamos a clasificar en 2 tipos, ¿son recaídas o son reinfecciones? Las recaídas pues son producidas por el mismo germen y las reinfecciones son por un germen diferente. Perfecto, ya terminamos. Profilaxis antiinfecciosa en estas condiciones, evitar el crecimiento bacteriano y se hace con el 25 al 30% de la dosis usual. La terapia supresora con nitrofurantoína, con fosfomicina o cefalexina. Y las recomendaciones son estas ya para terminar, es que los márgenes con antibióticos deben ser los márgenes más amplios, que cubran la mayor tipo de espectro bacteriano. Y se debe hacer con la dosis mayor permitida o acortar los intervalos de dosificación por las condiciones que le mencionaba de los cambios fisiológicos del embarazo. O usar márgenes estrechos de seguridad, sobre todo con los aminoglicósidos. Si usted quiere, lo maneja miligramos por kilo, 5 a 7 miligramos para la gentamicina, que es el que está más recomendado en el embarazo, y dosis diaria. Y si usted quiere, le hace con medición sérica, pero eso definitivamente es individualizado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor, por su excelente conferencia.